porque estás aquí, porque estás aquí. Bienvenidos al segundo bloque de este encuentro de opiniones denominado A Viva Voz. Vos estás del otro lado, allí tuiteando con @AvivaVozCrónica o numeral A Viva Voz. Estamos hablando sobre fe y religiones, diferencias entre dogma, fe y distintas cosas que pasan. Y había quedado una pregunta pendiente acá, nuestro rabino Damián se había puesto picante. ¿Y qué habías preguntado, Alberto? No, la idea de reencarnación y demás cuestiones, como si lo tomaban como dogma, no lo tomaban como dogma, cómo veían esos asuntos. Alberto, ¿es dogma lo que decís habitualmente de la reencarnación? No, mirá, es una experiencia. O sea, a través de la práctica de la meditación vas penetrando a diferentes planos de la conciencia. O sea, hay 8 planos de la conciencia. 6 conciencias, son 5 los sentidos, el 6º sería la conciencia, el 7º el inconsciente y el 8º, que en hindú se llama manes, sería la 8ª conciencia. En la 8ª conciencia queda almacenada toda la información de todo lo que nosotros experimentamos, o sea, lo que sería el karma. El karma es lo que transmigra, como si fuese el disco rígido de una computadora o la memoria de un celular, de una vida a la otra. Todo queda almacenado ahí. En realidad lo importante no es si es dogma o no, lo importante es qué es lo que nosotros almacenamos ahí. Bien. ¿Por qué la risa, Damián? No, estoy fascinado aprendiendo. ¿Te gusta la explicación? ¿Existe la reencarnación en las distintas religiones? No es así. No, es clara, acá encontramos un punto de diferencia según... Quería contestar algo. Tengo muchos alumnos de origen judío, especialmente uno ahora que fue a Francia a un monasterio de Thich Nhat Hanh para hacerse monje budista. Mira, Omar. Un comentario. No, en el Islam no existe la reencarnación. Ninguna visión en ese sentido. Claro. O sea, cada alma responderá individualmente en términos de perspectiva. O sea, las religiones abrámicas son segmentarias, claro. O sea, tiene un comienzo, ¿no es cierto?, y tiene un fin, como si fuese una semirrecta, ¿no?, en la idea de la creación. Cada alma entra y sale del libro de la historia, pero después responden todas juntas, no es que se van ni transmigrando, ni transmutando, ni ninguna cuestión de esas características. Bien, vamos a ir un poquito a la tribuna, que quedado pendiente, algunos con ganas de opinar. Me pueden ir contando, no sé si pertenece a alguna religión, si tienen fe. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Alejandro, buenas noches para todos. Sí. Y quiero preguntarle, y obviamente estoy muy sensible estos días al señor Omar, por todo lo que está pasando en el mundo, que no es ajeno a nuestro país, con el tema del islamismo, el Estado Islámico, y algo que realmente me pone los pelos de punta, sobre todo porque yo soy cristiano de fe, pues sobre todo que yo me hice en cuna con mis padres a través de colegios religiosos. Crecí pensando que la religión no es un dogma, mucho por el contrario de lo que piensa mucha gente, pero lo que más me pone muy tenso es ¿qué tipo de religión me impone a mí la religión musulmana? ¿Por qué hay tanta bestialidad, sobre todo financiada, pagada y entrenada por aquellos que dicen ser los profetas del bien, como por ejemplo los que dicen ser cristianos y no son cristianos? Y en el caso voy a citar especialmente al que maneja hegemónicamente a todo el mundo, que es Estados Unidos. A mí me gustaría preguntarle, señor Omar, ¿por qué hacen intereses económicos el Estado de Siria, el Estado de Irán, el Estado de Irak, que fue arrasado? ¿Por qué comparten con Francia y Gran Bretaña, que nunca fueron amigos mucho, digamos, a nivel militar de la Argentina? Y globalmente, para concretarle, es decir, necesito que mi hijo salga a matar, a incendiar, a ponerse un cartucho en el cinturón. Lo entendí perfectamente la pregunta, y la verdad que en perspectivas de lo que ocurre se le agradezco en esto. Por favor. La historia se puede definir en marco de amigos y de enemigos. Yo lo que te puedo decir que en la historia del Islam en particular, el Islam nunca tuvo un enemigo tan grande como el ISIS. ¿Correcto? El ISIS, para toda la comunidad islámica mundial, para el conjunto de los sabios, para las organizaciones islámicas, está fuera del Islam. Es una expresión que está muchísimo más relacionada con todas estas cuestiones que mencionabas vos, que con la propia religiosidad. El Islam en ningún momento... A ver, los cristianos
en las tierras de Irak o de Siria están antes que los musulmanes, y desde el advenimiento del Islam, ¿no es cierto?, vivieron todos estos años hasta la aparición, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estos grupos. Pero yo te voy a dejar dos preguntas en el aire que me parece interesantes y son reflexivas. La primera, en ninguno de esos países se producen las armas, ¿no es cierto?, con las que cuenta el ISIS. Y segundo, ¿no es cierto?, una de las fuentes de financiamiento del ISIS, mencionada por absolutamente todos, es la venta de petróleo negro. Entonces, ocultar un barco de petróleo negro y traficarlo es una cosa bastante compleja, porque son barcos bastante largos. Creo adivinar la profundidad de tu mensaje de que esto es una gran hipocresía, tenida, ¿no es cierto?, de cuestiones de religiosidad, que tiene un trasfondo profundamente económico y un enemigo de estas características que anuncia lo que va a hacer por Internet. Gracias, Omar. Tema difícil y aparte en poco tiempo, ¿no?, de analizar y de profundizar. Y hasta dónde uno a veces pierde ¿no? Y acá me gustaría que me ayuden un poco todos, porque hablábamos más de una vez de cuando se hacen meditaciones por la paz o encuentros interreligiosos, es decir, cuando la realidad contrasta tanto, ¿no? Cuando uno por tele ve tanta violencia, siente que lo poco o mucho que se puede hacer alcanza, o no hay que aflojar, hay que seguir buscando la paz. ¿Cómo lo ves? La respuesta a la violencia tiene que ser el aumento de la cultura de la paz, la profundización, lo que hoy hablamos, ¿no?, de la armonía en la diversidad, y cada uno en su propia tradición ir más a fondo, ¿no?, encontrar los lazos que nos vinculan a partir de esa profundización. Y nunca la respuesta para solucionar un problema va a ser tirar más bombas. Creo que eso va a generar más violencia y por ahí no vamos. Será una respuesta coyuntural, pero en el fondo de la cuestión, si somos una humanidad que tiene 7.000 millones de habitantes en un planeta que tiene un límite, vamos a tener que aprender a convivir. Sí. Esto en un punto va a tener que ser cultura mundial, global de la paz, porque a otro lugar no podemos irnos. ¿Cómo mantener la esperanza con situaciones así, Osvaldo? Bueno, creo que volviendo un poco al tema central, creo que tiene que ver con una experiencia, ¿no? En mi caso, el haber conocido a Jesucristo no fue una experiencia intelectual, sino una experiencia de vida, ¿no? Recuerdo una de las palabras del Evangelio. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y creo que mucho se trata de eso, ¿no? Que hay una búsqueda interior, algo que pueda satisfacer al ser humano, y cuando uno se acerca a Jesús puede encontrar en él un sentido trascendente de la vida, encontrar paz y propósito por el cual existir, ¿no? A mí lo que más me asusta de esta situación es que los chicos, todos, ¿no?, crecemos acostumbrándonos a escuchar hablar de la violencia, hablar de la guerra como algo habitual, ¿no? Y eso en algún lugar nos genera, digo, uno tiene que tener, y me parece que es un momento como para reflexionar cada uno en sus casas, que uno puede tranquilamente, si la guerra fuese el cáncer de la humanidad, yo quiero ser célula benigna, ¿no? Yo quiero, ¿no?, intentar contagiar la paz, ¿no? Quizás no puedo curar el cáncer, pero voy a intentarlo desde mi pequeño lugar, ¿no? Absolutamente, ese es el mensaje de la centralidad. Sin paz es muy poco lo que se puede hacer. Y me parece que otra cosa a resaltar también, nos hemos conmovido muchísimo con lo que ocurrió en París y con todas estas secuencias. Y me gustaría que hiciésemos también un ejercicio de darle el mismo valor a todas las vidas que se pierden en todos lados. Porque la guerra en Siria ya lleva 5 años y más de 300.000 muertos. Entonces, la verdad, ¿no es cierto?, que es un flagelo aberrante, y todas estas cuestiones de la inmigración, estas iniciativas como estas que tienen que ver con el diálogo intercultural. Mira, te voy a contar una cosa brevemente. La otra vez tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia del cardenal Taurán, que es el famoso de Habemus Papam. Sí. Y él dijo que para toda persona religiosa en el mundo hoy significaba un poco también ser interreligioso. Es decir, en el mundo de la globalidad, conservando cada uno su propia identidad, aprender de alguna manera a la convivencia, no solamente en la diversidad, sino en la comprensión buena, en la comprensión pacífica de la visión del otro. Bueno, me metés en tema que yo tenía planeado ir y preguntarles en algún momento, porque digo, más de una vez se ha dicho, ¿existirá alguna vez la posibilidad de que, aunque con distintos colores, más o menos entendamos que la religión debería ser una sola, ¿no? que todos somos el mismo espíritu en algún lugar? El Papa Francisco, padre, ha dado mensajes sobrados de esto, ¿no? Sí. Pienso y adhiero un poco también a lo que dice Francisco, y que creo que uno nunca debe como abandonar la propia raíz.
En la medida que uno profundiza la propia raíz, se abre a todo lo otro. Ese camino interior del que hablaba antes. Sí. Si Aparte, cuanto más profunda la raíz, más largas son las ramas. Dicen, por supuesto, entonces yo puedo estar en un gran diálogo con todos los demás. Por ejemplo, hace un rato cuando hablábamos que fuimos con Ulises, con Hernán Herstein, un Hassan judío, el año pasado a cantar por la paz, Mayet, un cantante sirio, y para nosotros fue también la experiencia, por ejemplo, desde nuestro país, decías vos, fuimos de distintas maneras de ver algo, sí, pero a cantar lo mismo. Sí. Y creo que de eso se trata. Todos en el fondo que estamos acá cantamos lo mismo, pero desde raíces por ahí distintas. Y que es bueno que cada uno las mantenga y las profundice cada vez más. Damián. Sí, creo que estamos rondando alrededor de las mismas ideas y estamos en general bastante de acuerdo entre todos, que tenemos una gran cultura del diálogo y que programas como este nos van a ayudar a crecer y nos van a ayudar a transmitir un mejor mensaje a nuestros hijos. Claramente es terrible todo asesinato de personas, es terrible que hay categorías en las víctimas. Yo quiero ir un poco más allá de lo que decía Omar, digo, es muy grave cualquier víctima, pero ¿por qué se hablan de algunas y no de otras? Sí. ¿Por qué se habla del terrorismo y no se habla del comercio que genera ese terrorismo? Porque hay negocios que están detrás y ese me parece que es el asunto, como decía antes Omar, un poco menos, pero digo, me gustaría recordar que lo que más dinero da en el mundo es las armas. La venta de armas. Bueno, entonces tal vez tengamos que escuchar al Papa Francisco y poner al ser humano antes que el dinero, que parece que no es así. Y recordar una tercera cosa que me parece que sí podemos hacer desde acá, que es que estamos jugando una mala pasada con el lenguaje. Yo leo a veces o escucho diferentes medios de comunicación que me hablan del terrorismo islámico. Sí. Y yo la conozco como judío, porque estamos pegando al terrorismo con el Islam. Y yo sé que no es así. Sé que no es así en la Argentina, sé que no es así en la fe islámica, lo sé en la fe judía. Digo, a nosotros nos va a pasar con Israel y los judíos. Y una cosa es un Estado nacional y otra cosa es una religión. Y otra cosa es la fe. Entonces la fe, la religión y el Estado. Sí. No, es de gran daño. Es de gran daño hablar de que algo es islámico y es negativo. Es negativo porque es terrorismo. Y el Islam es otra cosa. Y es una religión, es una fe, es un credo, es paz, es amor. Entonces, nosotros sí podemos tallar ahí. Porque si no, nuestros hermanos que van a ir por la calle los vamos a empezar a mirar mal. Y sabemos dónde termina eso. Y digo nuevamente, los judíos en la Europa del 30 terminaron en los hornos. Entonces, no apoyemos la islamofobia. No apoyemos la fobia contra ningún credo. El credo es bueno. ¿Por qué? Porque habla de la paz y del amor. Sí, no hay manera de que... No juntemos, no hagamos cosas que son atentados ideológicos y van comiendo de nuestras mentes y nuestras buenas voluntades. No importemos conflictos aquí donde tenemos paz y armonía. ¿Claudio? No, una cosa que quería agregar a nivel doméstico, ¿no? Es que hemos naturalizado la violencia y la hemos puesto en la categoría de la diversión. Hoy nuestros chicos se divierten jugando a matar personas, animales, zombies, lo que sean, y le hemos dado un orgullo a la violencia que hasta hace pocos años no tenía. Entonces, esto es como lo tiro para todos, ¿no? Revisar hacia adentro qué estamos haciendo con las nuevas generaciones que van a venir después de nosotros. Si la diversión pasa por matar a algo, ¿no? Sí. Después el paso de que esa persona sea real y no virtual es muy chiquitito. Sí. Eso es revisar. No quiero caer en un lugar común, ¿no, Ulises? Pero muchas veces la música no puede ser un idioma universal, digo, en esta cosa de buscar la paz. A vos como comunicador, que en el fondo también lo sos, cuando hay eventos como estos, cuando te pones a pensar sobre esto, ¿qué te ocurre? Yo recién me estaba escuchando las diferentes opiniones y rescato una de las primeras cuando decís, ¿estamos al servicio de Dios o queremos poner a Dios al servicio de nuestras apetencias y nuestros egoísmos? Porque somos contemporáneos a estos ataques terroristas, pero en el 1200, cuando fuimos conquistados los americanos, o sea, detrás de una cruz cristiana,
murieron millones de indígenas también. Sí. Entonces, a partir de eso, me parece que ese egoísmo, y ahí también se rescata la importancia que tiene la espiritualidad, porque vos fíjate si políticos, ideas políticas, se escudan detrás de la religión, es porque evidentemente manipulan la creencia de la gente, manipulan la voluntad de la gente, porque lo manipulan desde su espiritualidad. Claro. La gente necesita creer, necesita amar, necesita sentirse bien, necesita sentirse realizado. Entonces, lo que a nosotros nos ha pasado muchas veces con la música es que la gente no rechaza a Cristo. Vos decís, sí, rockeros. La mayoría de los rockeros te dicen, no, pero viste, Jesús, Dios te prohíbe esto, prohíbe, y lo tomás a Dios como que es el tipo que te está, viste, castigando. Y en realidad no rechaza a Jesús, rechaza el marketing que la religión hizo de Jesús. Entonces vos decís, aquel sacerdote es Dios, bueno, yo estoy en la vereda de enfrente. Aquel pastor es Dios, yo quiero estar en la vereda de enfrente. Pero no porque rechace a Dios, rechazo lo que dice esa persona, rechazo la manera de vivir de esa persona, rechazo sus ideales. Vos decís, Estados Unidos es Jesús, es Dios, porque son cristianos, digamos, evangelistas o protestantes. Bueno, yo quiero estar en la vereda de enfrente. ¿Por qué? Porque promueven guerras, generan desde la ultraderecha o desde el republicanismo, lo que quieras decirle. Entonces, ante eso, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en relación a decir, bueno, busquemos back to basic, ¿viste? Vayamos a la esencia. Y a veces la música, nosotros tenemos ese poder desde los artistas, de decir, bueno, saquemos todo el acartonamiento y busquemos esa esencia, busquemos a Dios, busquemos a Jesús desde la esencia. Lo que hacemos nosotros con nuestro arte, ¿no? Algo de lo que dice Ulises se va a notar en lo que recién, lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, lo comentábamos, lo que dice la gente en la calle, ¿no? Fuimos con una pregunta de si es necesario ser de una religión para tener fe. Y muchos terminan diciendo algo parecido, por más que las religiones no te terminen de cerrar, que vos no pertenezcas a ninguna, son muy pocos los que se animan a decir que no creen en Dios o que no necesitan tener fe. Fíjate lo que dice la gente por la calle. Creo que para ser buen creyente no hay que asistir a la iglesia, se lleva dentro de uno, en el corazón. Yo creo que para ser un buen creyente no es necesario asistir a una iglesia o una mezquita, como dices. Para mí no hace falta una iglesia, uno cree porque cree, no hace falta una iglesia y ir para creer. Uno puede creer y nada, vivirlo a su manera o creer a su manera. Yo, por ejemplo, soy creyente de San Expedito. Eso es bueno, que cada uno se apoya en lo que necesita. ¿Sí? Es mi selección. Pienso que se puede ser una persona espiritual y no creer en Dios. Quizás tenga un mito como Gilda o como el Tío Gil, no sé, una historia. Yo creo en Dios, por empezar. Sí, ahí sí. Hay que creer en Dios porque con el man de arriba no somos nada. Hay que confiar en él y que Dios los bendiga a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Allí algunas opiniones de la gente en la calle y se filtró un tema del que me gustaría escuchar. Aquí tenemos representantes de 5 instituciones religiosas aceptadas en nuestro país y pinta el tema de las devociones populares, que a veces son raras. Muchas veces la iglesia las termina aceptando después, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa en la calle con la gente que a veces adopta este tipo de santo, como puede ser Gilda o como puede ser el Gauchito Gil? ¿Tiene que ver con que algunas religiones no los terminan de representar y van por otro lado? ¿Quién tiene una respuesta para darme sobre eso? Creo que hay una necesidad imperiosa dentro del ser humano de ejercitar la fe, que es algo que Dios puso en nosotros, ¿no? Y a veces, bueno, se presta al paganismo o tomarse de lo primero que uno encuentra
en medio del camino por una experiencia o una situación. Por el otro lado, creo que hay una vuelta a la espiritualidad, pero me gusta mucho algo que dice el Evangelio. En cierta oportunidad Jesús agarró una moneda y le hablaban de pagar los impuestos. Y él preguntó, bueno, ¿de quién es el rostro que está en la moneda? Le dijeron del César. Entonces Jesús dijo, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un poco lo que significa las monedas, Pato, se acuñaban con golpe de martillo, una a una. Entonces él dijo, bueno, esto tiene la marca del César, dáselo al César. Y de alguna manera lo que Jesús estaba diciendo, que nosotros tenemos la marca de Dios. Fuimos marcados para rendirnos, para entregarnos, para consagrarnos. Por eso hay una vocación casi inconsciente dentro del ser humano que lo busca acercarse a Dios, y creo que la propuesta de Jesús es que si queremos encontrar ese camino, volvamos a Dios. Damián, yo en un momento dije voy a ir con algunas cuestiones personales. Me gustaría saber de dónde sale tu fe, por qué te terminaste haciendo rabino, cómo te acercaste a Dios. ¿Terminaste? Nada. Nada, empezaste. Estamos por ahí, no sé. Te hago un resumen muy rápido. Preadolescencia, preguntas existenciales. ¿Para qué vivimos? Búsqueda. Mística judía, preguntas de otra índole y encontré y tuve un despertar. 20 años en un movimiento ortodoxo, judío ortodoxo, místico. Y ya sobre el final volvieron otras preguntas. Sí. Y dije, bueno, ya no me estoy sintiendo tan a gusto aquí. Y a partir de ahí salí y empecé con otro tipo de búsquedas. Digamos, básicamente mis búsquedas y mis necesidades espirituales, intelectuales, emocionales, congregacionales, de comunidad, en qué sociedad desarrollarme, de coherencia entre lo que pienso a fondo y lo que siento y lo que practico y lo que digo, me permitieron ir cambiando y me permitieron ir viendo diferentes puntos de vista y tratando de sentirme bien donde voy. ¿Cómo se manejan, esto le pregunto, bueno, al padre César, también a Osvaldo, desde el lugar de referencia, Omar, cuando uno, no, obviamente, si es un referente en algún lugar, está teniendo una responsabilidad por quienes lo siguen, si se quiere. Y en el fondo somos, ¿no?, todos seres humanos y la fe de ustedes tiene que ser muy fuerte para recordar que, bueno, quizás también un error de ustedes puede estar repercutiendo en otra gente. ¿Cómo se maneja eso en lo interior? Primero, uno creo que no tiene que venderle a nadie que es un superhombre y que por ahí a uno le tocó ser como el hechicero de la tribu, digamos, ¿no? Pero y después tratar de tomarse en serio esto. Sí. La vida interior es un trabajo que hay que tomárselo muy en serio. Hace un ratito cuando se hablaba de la piedad popular, yo creo mucho en la piedad popular. En realidad creo en todo lo que le pasa al ser humano, pues cada uno lo expresa desde donde puede, como puede, y hay etapas para la vida de cada uno. Claro. Esos modelos populares, al menos los que brinda la Iglesia, son personas que fueron gente que estuvo muy, pero muy, muy copada con la persona de Jesús. Fueron personas que adhirieron a Jesús todo el tiempo. Entonces creo que en la medida en que uno eso lo trata de hacer y de vivir, trata de ser un testimonio para sí mismo. Y los demás tienen que saber que el único modelo es Jesús, que uno puede por ahí hacer algo, hasta por omisión lo podemos hacer sin darnos cuenta, pero creo que si uno tiene esa experiencia de misericordia y de amor va a saber comprender a, no sé, a ese cura, a ese pastor, a ese sheik, al rabino que se haya equivocado, pues es un ser humano también. Omar. Lo mío es un poco a veces diferente, ¿no? Sí. Yo soy más una referencia dentro de la dirigencia de la comunidad, una referencia en términos políticos. Conozco muy bien el tema de la religión, vengo de un hogar religioso. Pero lo cierto es que en mi particularidad también han surgido alguna duda alguna vez. O sea, en una época yo era una persona eminentemente racional con respecto a casi todo, ¿no? Sí. Y encontré en el Corán una respuesta. Creo que lo que me terminó de hacer volver era un versículo que decía: y no han observado los incrédulos que el cielo y la tierra eran una sola masa que disgregamos e hicimos crecer a todo ser vivo a partir del agua. Entonces es una referencia
para un beduino en el medio del desierto, en el año 600, que en apariencia no tiene ningún sentido. Entonces, en esta idea que después de alguna manera corrobora la parte de lo científico, por ahí hizo recordar ese peregrinaje interior, porque en definitiva que la vida sigue siendo un movimiento de retorno. Nosotros venimos y en la percepción islámica o en la percepción abrámica volvemos, quizás hacia él. Y la verdad que el combate es el combate de todos los días. O sea, para nosotros yihad no es lo que dice la televisión. Yihad es el combate contra uno mismo todas las mañanas por vencer el ego. A veces lo ganás y lamentablemente a veces lo perdés. Y ahí es cuando cometés error. Bien, la figura del ego entra también. Alberto. ¿Cuál es la pregunta? No, en esta cuestión de, bueno, en el budismo vos más de una vez has dicho que no hay referencias. Es claramente de las vertientes que estamos aquí la más personal, si se quiere. No se sigue a un pastor, a un sacerdote. No, tenés como modelo, digamos, al Buda, las diferentes deidades, que también todos fueron humanos, ¿no? O sea, en el budismo, uno mismo es el Buda. La palabra Buda quiere decir mente iluminada. O sea, no es el Buda que vos ves ahora en los templos o que podés ver en los negocios que se venden Budas por todos lados porque está de moda. El Buda es la mente iluminada. Y para todos podemos llegar a ese estado, incluso no importa también de qué religión sos. Si vos haces una práctica interna de meditación, de oración, también podés llegar a un estado de Buda. Yo cuando leo los santos católicos, ¿no? Bueno, muchos de ellos para mí lograron la iluminación. Bien. ¿Las prácticas del arte de vivir tienen que ver con la meditación, Claudio? Sí, claro. Sí. ¿Pero buscan una iluminación o es una práctica cotidiana, digamos, que tiene que ver con el día a día? Digamos, en la vida cotidiana, uno cuando empieza a practicar no dice me quiero iluminar. Sí. Lo que quiere normalmente la gente es sentirse más pleno, más vital, más conectado con los valores. Por supuesto, eso a partir de que empieza a profundizarse, termina como un camino de realización. Pero el camino personal empieza por dejar las mochilas que nos traban, que es el grueso de la gente está en un punto parado que no puede tener su mente en el momento presente, no puede vivir con intensidad lo que está haciendo porque está... Entonces las técnicas que brindamos es para que pueda vivir plenamente en su felicidad cotidiana. Y bien, por supuesto que al final del camino está eso que estás diciendo. Voy a ir con algunas de las frases, como hacemos habitualmente. Rescatamos, me quedé con rescate. Hoy varias veces la palabra, creo que me la pegaste. Rescatamos algunas de las frases que se escuchan a lo largo del programa, casi sin importar quién las dijo, porque está bueno y ustedes también más de una vez las destacan allí a través del Twitter. Tengo algunas por aquí. Una es: la fe existe de la boca para adentro. Esa es la diferencia principal que tiene con el dogma. La persona de fe está al servicio de Dios, el extremista pone a Dios a su servicio, frase que ya ha sido rescatada también aquí. Nos preocupamos por conquistar la tierra cuando el planeta es más agua que tierra. Con nosotros pasa lo mismo, somos más espíritu que materia. Existe un plano superior en el que todos hablamos más o menos el mismo idioma. La cultura del diálogo es la que nos hará crecer. Cultura que aquí en A Viva Voz, gracias a Dios, la podemos ejercitar todos los programas, gracias a este encuentro, como decimos siempre, de opiniones. Y en un día como el de hoy, que el tema quizás era el más difícil, creo que es uno de los programas que más orgullo me da. Me pongo agradecido siempre en estos momentos, y a los primeros que agradezco son a ustedes cinco por la valentía de encarar este diálogo de paz en tiempos violentos, ¿no? Si se quiere. ¿Alguna reflexión, Osvaldo, para ir terminando? No, la gran oportunidad que tenemos de encontrarnos con Dios, de volvernos a Él, y creo que eso es lo que produce una mayor transformación. Como decía Damián, en mi caso yo no tuve problemas de droga, adicciones, como a veces se lo vincula, sino era una búsqueda interior, ¿no? Y recordaba Luis Pascal, él dijo que dentro del corazón del hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios. Y me di cuenta que cuando encontré a Jesucristo, encontré eso que estaba buscando y descubrí en él un amigo, ¿no? Un compañero que ha estado a mi lado, que siempre está, que te ayuda. Cada mañana al levantarte podés caminar con él. Bien. Ulises, ¿tenés ganas de agregar algo? Estaba escuchando cuando estaba La Voz de la Calle, ¿no? Sí. Y la gran mayoría, sin identificarse en su fe,
decía que yo puedo ejercer mi fe sin necesidad de pertenecer a un credo o congregarme, de alguna u otra manera decían eso. No sé si estoy tan de acuerdo, me parece que necesitaban tener con quién identificarse en realidad. ¿Dónde, quizás? Sí, Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy. La fe se alimenta en la comunidad. Siendo Quijotes es muy difícil, porque cuando nosotros estamos para abajo, estamos bajón, necesitas del hermano, necesitas de alguien que alimente tu fe, que te levante, que te ayude a seguir, que te anime. Eso, y creo que eso es casi común en todas las comunidades. Sí, uno tiene que revisar si pertenece a una de esas comunidades, qué pasa con esa cantidad de personas que no se identifican o que quizás están desencantadas por esas historias que vos decís, ¿estamos realmente mostrando a ese Jesús, al verdadero? ¿Estamos realmente mostrando lo que decimos que mostramos? Yo me quedo como pensando, para también hacer una autocrítica, y por qué la gente popularmente abraza culturalmente cosas a la cual aferrarse y creer, ¿no? Bien, no es casualidad, digo, que Ulises termina diciendo, cuando 2 o 3, acá somos más de 2 o 3, y el tema es porque estás aquí, y aquí obviamente está. Omar, muchísimas gracias. No, por siempre. favor, un placer. Un placer estar acá, y la verdad que lo que decías vos al principio, ¿no? Poder desarrollar en un programa de esto, muy breve. Tanto Damián, ¿no es cierto?, como yo, quizás más César, de alguna manera provenimos de la Escuela de Diálogo Interreligioso de quien hoy es Francisco, que es una especie de Axis Mundi en esta idea. Y por ahí la idea de pensar en la cuestión de la casa común, no en la ecología al estilo de solamente defender la ballena, sino de la ecología humana en términos del mundo a construir. Bien, la casa común, me gusta. Alberto, gracias como siempre. Bueno, que tenemos que reflexionar que la paz mundial comienza con la paz interna y luego la irradiamos afuera, y la paz interna empieza con cada inhalación y con cada exhalación. César, muchísimas gracias también. Por favor, muchas gracias por invitarme y decir esto, Jesús iba a la montaña, pero también iba al templo. Bien. Yo creo que está bueno en los dos lugares encontrar ese ámbito sagrado. El equilibrio, ¿no? En algún lugar también el equilibrio. Si somos espíritu y materia, que haya un poquito de alimento para cada uno también, si se quiere. Muchas veces terminamos buscando el equilibrio. Damián, gracias como siempre. Gracias por la oportunidad, y quería cerrar recordando a Erich Fromm, que en una de sus obras, Cero Tener, recuerda que hay una religión explícita, que es la que declamamos, y una religión implícita, que es nuestra pasión. Bien. Entonces, que nuestra religión de adentro, ese trabajo interior del que hablaba el padre César, pueda crecer también. Osvaldo, de vuelta, mil gracias. No, y agregar, me imagino tanta gente que nos está viendo, escuchando, que lo maravilloso de esto, que Dios está ahí. Y quizás en un problema, en una dificultad, levantar los ojos al cielo y ahí mismo puede tener un encuentro con Jesús, ¿no? Bien, Claudio, Ulises, muchísimas gracias a los dos. Estamos terminando el día de hoy. Gracias, saludo a la gente del Arte de Vivir, a los amigos de Rescate también. Gracias por permitirnos tener esa canción, la que suena siempre cuando arranca y cuando termina el programa, como va a volver a sonar el próximo domingo a la medianoche, cuando volvamos a encontrarnos aquí en Crónica TV. En este caso será para hablar del matrimonio, y habrá seguramente nuevamente encuentros de opiniones. Nos escucharemos y lo haremos aquí en A Viva Voz. Hasta el domingo que viene. Gracias. Fue la vez que me perdí y hoy Juan Luis ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí.